Bien, continuamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora aquí en los estudios el exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa. ¿Qué tal? Mario, hola, Rafael. gracias. Bien, usted ha sido ministro de Energía y Minas y hay un asunto que tiene que ver con ese rubro que es muy noticioso y al mismo tiempo preocupante. El Perú ha sido de tiempo atrás el segundo productor mundial de cobre. El primero es de lejos Chile. Pero ahora esta condición de segundo lugar, que claro, esto no son las Olimpiadas, pero algo comunica esta noticia, ya prácticamente hay un empate con el Congo y se presume que vamos a ser superados en unos cuantos años. ¿Qué ha pasado? Bueno, siempre fue un objetivo que el Perú deje de ser el segundo productor de cobre, ¿no? Pero con la esperanza o la expectativa de que sea el primero, ¿no? Claro. No el tercero, ¿no? Sí. Pero digamos, en el sentido correcto, sí, pero en la dirección contraria. Claro, pero ¿es que Congo ha mejorado mucho su producción o es que nosotros no hemos mejorado como podríamos? El Perú hace muchos años que no pone en valor sus yacimientos. No pone en valor los yacimientos que ya existen con reservas probadas, con las factibilidades hechas y no se pueden poner en valor por razones políticas. Socioeconómicas, políticas. ¿Socioeconómicas en qué sentido? No, o sea, digamos, por el conflicto que existe alrededor. Ha padecido una arremetida política orquestada, muy bien diseñada para hacer inviable la actividad minera, ¿no? Esto tiene ya una génesis muy antigua, ¿no? Esto, digamos, el caso de la Manhattan en Tambo Grande, después vino el tema del Cerro Quilich, que era una expansión de Yanacocha, después hemos tenido Majás en el Alto Piura, Minas Conga, Tía María, entonces es una sucesión sistemática de frustraciones en puesta de valor de proyectos mineros, ¿no? El Perú tendría que ser el primer productor de cobre del mundo por lejos. Tendría, o sea, la capacidad es como para estar encima el Perú produce la mitad de cobre que Chile, no, un poco menos incluso, ¿no? Pero el Perú tiene un potencial enorme y después tiene un costo energético muy barato, lo que hace que las minas de cobre del Perú sean mucho más rentables, ¿no? Entonces, y eso ha coincidido con otro tema que creo que es el centro del debate ahora, ¿no? El mundo está girando hacia el cobre. La revolución que es... la demanda aumenta, claro. Los motores de combustión por los motores eléctricos es básicamente cobre, que es el mineral que el Perú tiene en abundancia. Entonces, en vez de tener un acuerdo nacional, un consenso nacional en torno a poner en valor nuestros yacimientos de cobre, hay lamentablemente pues una parte de la clase política que se dedica a boicotear eso, ¿no? A dejar el cobre enterrado sobre la superficie, porque el cobre no es como el guano, no es como el salitre, no es como el caucho que uno podía ir y recogerlo. Los yacimientos, las Bambas, por ejemplo. En las Bambas hay mucho cobre, claro, en la medida que inviertas 10.000 millones de dólares para ponerlo en valor. O que Quellaveco, claro, hay mucho cobre en la medida que inviertas 5.300 millones de dólares para ponerlo en valor. Entonces, el potencial minero que tiene el Perú va a poner es ese enorme, dinero, claro. Depende de la confianza que genera el país, que es al final la confianza que genera el gobierno. Y el paso... Y el sistema judicial, ¿no? Y el sistema judicial. Y el tránsito de Castillo, y yo creo que ha sido nefasto, en esos, tanto por el tema judicial como por el tema político, ¿no? Y la verdad es que por más que muchos sintamos un alivio de que no esté Castillo, el gobierno actual no será pues el fondo del pozo, pero no estamos fuera del pozo tampoco, ¿no? Y así y todo, está la otra noticia que dice: cobre impulsó el crecimiento del sector minería y hidrocarburos. Es decir, lo que más impulsó el crecimiento de ese sector ha sido el cobre, y ese es un sector que ha crecido
17.4% en abril. Claro. Es decir, a pesar de todos esos problemas, el cobre sigue siendo un El año pasado, por ejemplo, impulso vigoroso. Sí. la minería ha producido una renta alrededor de los 16.000 millones de soles para el Estado peruano, ¿no? Sí. La mitad de eso es cobre. Es decir, y 25% oro, ¿no? Pero la mitad es cobre. El elemento, el mineral, el gran elemento que tiene el Perú para ofrecer al mundo es cobre, ¿no? Ahora, el Perú tiene un gran potencial agroindustrial, tiene miles de cosas más. Eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos del cobre. O sea, sería absurdo no poner en valor la riqueza cuprífera que tiene el Perú. Eso no quiere decir que desatendamos la agroindustria o sea, no son mutuamente excluyentes. Claro, no tiene que ser si uno saca la monográfica, política, sí. porque lo que embarra todo es la agenda política subalterna, ¿no? Gente que tiene una prédica, un dogma político, se encargan a envenenar la actividad minera para hacer inviable. Pero ¿tú crees que esa gente en su mayoría está convencida del efecto pernicioso que tiene Yo la creo que hay minería de los dos, ¿no? en el medio ambiente? Porque esa es la, Sí, que no hay, la ¿no? observación, O sea, la observación central. No. ¿O es una agenda distinta a la que está? yo creo que ahí... De los dos, ya, yo he descrito uno. ¿Cuál es el segundo? Yo creo que confluyen las cosas. Hay gente que de buena fe se ha dejado pues, sorprender y cree que la actividad minera Es perniciosa. inflige un daño pues, irremediable en el medio ambiente. Y hay gente que ve en la minería una trinchera o la actividad antiminera, una trinchera para combatir pues, el capitalismo, las inversiones, la iniciativa individual. Es un tema, es una herencia, un rezago de las disputas ideológicas del mundo bipolar de los años 80 y 90, ¿no? Que se ha instalado ahí. Que se ha instalado, es el último reducto, ¿no? No, no es el último. Bueno, pero uno de los últimos. uno de los últimos Pero reductos. es un reducto, en todo caso. Hay muchos otros. Pero Sí, este pero es una agenda además ideológica. afecta directamente la economía y la posibilidad de crecimiento de un país, la posibilidad de combatir la pobreza. Y es innegable que han desplegado un trabajo político mucho más Eficaz. eficaz, porque es más fácil infundir lamentablemente miedo que esperanza, ¿no? Es más fácil decirle, oye, la minería te está redituando este ingreso, pero te debería redituar 100 veces más. O sea, es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Sí, claro. Es mucho más fácil destruir un jarrón de cristal que hacerlo. Es mucho más fácil envenenar, asustar, contaminar a las personas que entusiasmarlas, que sembrar un sueño de prosperidad, ¿no? Y esa prédica, que es muy larga, esto viene desde el gobierno, yo diría que de Fujimori, ¿no? Esto ha sido algo que iba ocurriendo sistemáticamente. Entonces el Perú cada vez es más difícil poner en operación los proyectos mineros, y en el caso del cobre puntualmente, si los proyectos que están en operación ahora no hacen las expansiones que tienen que hacer, si los proyectos nuevos no se ponen en valor, en 15 años la producción de cobre va a ser la mitad de lo que es ahora. Entonces ahí estaremos lamentándonos no de haber perdido el segundo puesto, sino el décimo. Sí. ¿No? Y la renta del Estado va a ser otra. Y ahí vamos a ver lo importante que es la minería para el desarrollo del Perú, ¿no? Pero tú le ves una solución política a esto en el futuro Bueno, inmediato. y yo creo que eso pasa primero por tener en el gobierno gente que entienda que la actividad minera, si no es... A ver, un país pobre como el Perú no va a resolver sus problemas con la minería, ¿no? Al final es mejorar la productividad de los factores, ¿no? Sobre todo el factor humano, ¿no? Que es salud, educación e infraestructura. Pero la minería sí puede ayudar a dotar al Estado de unos recursos, de una enorme cantidad de recursos, para hacer una revolución en salud, en educación
y en la infraestructura que no sea concesionable. Diría En la que- medida pues que no se roben la plata o que dejen de gastar la plata o que termine pues en estos Ese enjuagues es que un problema hemos visto en distinto, televisión, además, la ¿no? plata que genera, Claro, una cosa, ¿cuál es el claro, destino final de la que minería tiene? ha generado una renta, que se han tirado la plata, ese es bueno, un problema no es culpa de la minería, lamentable, gravísimo, inaceptable en un país como el Perú, ¿no? Claro. Pero es un problema distinto al problema minero. ¿Dirías que bajo Kuczynski había gente en el gobierno que sabía lo que había que hacer con la minería, que tenía clara la... Yo creo que bajo el Pregunto porque, a pesar, si la respuesta es positiva, no se hizo, ¿no? No, yo lo que creo es que el Rafael Belaúnde Díez Canseco tuvo esta frase, ¿no? Las ideas se combaten con las ideas y las masas se combaten con las masas. Sí. Y yo creo que el sector minero no ha entendido eso, ¿no? Entonces hay un activismo antiminero muy activo, muy bien financiado, que ha realmente percolado en la sociedad, En la opinión pública, sí. en las zonas sobre todo en las mineras, zonas, ¿no? claro. Y ese es el gran demérito de las no se ha- empresas no se mineras y ha del gobierno, ¿no? trabajado el no discurso haber ganado contrario. la esquina, la calle política. Esa es la gran deuda, me parece a mí, de la actividad minera, ¿no? Se ha dejado, se ha perdido por walkover, ¿no? Tú tienes vínculos con la sociedad de minería, me imagino. No, ahora no. No, los no. has tenido. No con la sociedad, he tenido, yo tengo una empresa que da servicios mineros, en fin. Y esto Pero- no es motivo de conversación y de debate entre la yo gente. creo que el gremio minero, pues, como la minería es una actividad tan antigua, es un gremio pues, bien conservador, ¿no? Es difícil a ideas nuevas, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo, por ejemplo, con el tema de la renta y el canon minero, ¿no? Hay que ver mecanismos para incorporar a los ciudadanos en los beneficios directos, no a través del Estado, ¿no? No pensar que seguir insistiendo en políticas donde el ciudadano tenga que tender la mano para recibir el beneficio, yo creo que esa no es la... Es mejor que reciban directamente el beneficio Bueno, yo económico creo que es mejor que se y que hagan con ese individualice el dinero beneficio, lo que ¿no? les parece. Y la gente sepa cuánto gano por la minería y cuánto pierdo si es que no hay minería, ¿no? Yo creo que por ahí es el desafío, por ahí es la... Pero lo que es un hecho es que si el Perú renuncia a su potencial minero, la ruta al desarrollo es mucho más complicada, mucho más sinuosa. Absurdamente. Absurda, bueno, claro, absurda. Lamentablemente es la ruta que prefieren muchas digamos, con el turismo vivencial es una actividad encomiable, pero el Perú no va a desarrollar con eso, ¿no? Y ustedes, me refiero a ti y a quienes te acompañan en el proyecto de Libertad Popular, Sí, están desarrollando en ese rubro el proyecto de Libertad Popular, sí. están desarrollando en ese rubro una Sí. propuesta que tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Sí, estamos desarrollando. Que tiene varias aristas, ¿no? Una primera es el Estado, el gobierno central, ¿no? El gobierno nacional tiene que comprarse el pleito. No basta con dejarle a los gobiernos regionales y provinciales la responsabilidad. De hecho, cuando Pedro Cateriano fue primer ministro, la efímera segunda La vez, segunda ahí habíamos dejado una serie de proyectos con decretos de urgencia para hacer varias intervenciones a lo largo del corredor minero, ¿no? Es inaceptable, pues, por donde transita la mitad del cobre del Perú, que la gente abre el caño y sale el agua, pues, naranja fosforescente, ¿no? O la gente tiene que meter el ganado a su covacha para no congelarse en la noche. Entonces no puedes tener una zona de una enorme riqueza minera conviviendo con unos niveles de pobreza pues abyectos a la condición humana, ¿no? Entonces, eso se tiene que remediar, porque hay que ganar nuevamente la calle, la opinión pública, ¿no? Hay varias cosas, en la infraestructura, pues en las zonas mineras, la que depende del gobierno o del Estado peruano, Sí. es muy pobre, ¿no? Imagínate, en Espinar pues hay un conflicto y llega la policía se tiene que alojar en la mina.
Entonces es lógico que la población diga, oye, la policía está pues con la empresa minera, Lógico. porque no hay dónde alojarlos. Viene un helicóptero, tiene que aterrizar pues en el helipuerto de la mina, porque entonces no hay otro esas lugar cosas, para hacerlo, son claro. inaceptables. Entonces el Estado, ya que la minería provee esta enorme cantidad de recursos, debería destinar y hacer un esfuerzo para tener una presencia pues significativa y promover inversiones. Yo creo que un tema impostergable es una fundición, puede ser en Andahuaylas perfectamente, y que el concentrado que baja por todo el corredor minero, que es básicamente concentrado de cobre, que tiene 30% de valor, el resto es tierra, baje ya fundido, o sea, ya refinado, no estar bajando tierra por las puras, ¿no? Esto que acabas de mencionar, va a ser una de las digamos, piezas más importantes de la propuesta de Libertad Popular. O sea, la minería, habida cuenta de que gravita tan importantemente sobre la posibilidad de desarrollo económico, va a ser también uno de los ejes centrales de su discurso. Yo creo que tiene que ser, porque la minería puede proveer una palanca para el desarrollo significativa, ¿no? Ahora, si la plata no se gasta o se la roban, no va a servir de nada. Pero hay que poner los recursos en valor. Ahora, otros países sin recursos naturales han progresado, evidentemente. El sudeste asiático, los tigres, Sí. eso es porque han logrado mejorar la productividad, ¿no? Entonces yo creo que Pero cada uno explota su la ventaja geopolítica comparativa, ¿no? del Perú es usar la renta minera para mejorar la productividad, sobre todo del capital humano, pero también de la infraestructura, ¿no? O sea, salud, educación e infraestructura. Muy bien, muchas gracias Ok. al ex ministro de Energía y Minas, Gracias, Rafael Mario. Belaúnde Llosa. Terminamos hablando solamente sobre Sí, minería, bueno. pero es importante Ya. por Sí. lo que decía, por la gravitación económica de esa actividad. Gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.